Y los empresarios, los más ricos del mundo, más bien mexicanos, que son también de los más ricos del mundo, ellos siguen pues bien, ¿no? En estos años, A ver, digamos. siguen bien, pero también yo creo que con muchas preocupaciones y podríamos hacer muchas cosas con ellos para que nos vaya bien a los demás. A ver, muy sencillo. Una economía para que crezca necesita inversión. ¿Y quiénes invierten? Invierte el sector privado, el nacional y el extranjero. En México se ha caído la inversión pues por falta de confianza. Entonces, lo pongo muy elemental. Oye, si no hay inversión, no hay nuevas casas. Pues no hay trabajo para arquitectos, no hay trabajo para albañiles, no hay trabajo, no se genera demanda de cemento. Oye, si no hay confianza en el país, no hay inversión, no se generan nuevas naves industriales, no crecen las plantas automotrices. Entonces, la inversión es un prerequisito para que la economía crezca. Ahora, eso sí yo diría, ¿a cambio de qué? México sí necesita muchos mejores empleos y mucho mejor pagados. Porque también nos volvimos una sociedad en ese sentido, a mi juicio, muy cínica. ¿No? Muy de, uno siente que tienen derecho a todo y otros ahí van. Y no van. ¿No? No, y el poder adquisitivo se perdió y nos volvimos en creo que el peor país en América Latina en relación a sueldos y demás. Entonces, o sea, hay unas estadísticas ahí del terror para México. Sí hay que reconocer, porque hay que reconocer que no todas las cosas que hicimos las hicimos bien. Está bien. No por eso hay que hacerlas ahora peor, porque la suma de errores no hace un acierto. Entonces, bueno, si no hicimos todo lo que había que hacer para hacerlo bien, si no fuimos capaces de hacer una mejor repartición de la riqueza o que creciera mejor el país, pues qué tal que eso es a lo que nos enfocamos. Oye, Enrique, tú has dicho, yo quiero ser candidato a la presidencia. Bueno, sí lo has dicho ya abiertamente, no, ¿o no? Así, porque nuestra ley electoral, que también es un desastre, porque no puedes decir que porque si dices que es un acto anticipado, que si un anticipado, porque hasta en eso hay monopolios en México. Hasta en la parte política hay monopolios. Los partidos que están hoy como que no quieren que haya otros, ¿no? Y otra vez se vuelve el cinismo, se vuelve la simulación, se vuelve, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando dices hay que aceptar bueno, que hicimos cosas como mal, sociedad también y como país. Pero el último sexenio fue muy desastroso en todos los temas de corrupción, Enrique. Entonces, eso fue parte también de lo que llevó a que millones de mexicanos y mexicanas votaran por Andrés Manuel López Obrador, con justa razón, porque decían, ya estamos hasta el gorro de esta situación que se expuso, sobre todo por periodistas, ¿no? Que exponían todos estos mecanismos de corrupción. ¿Qué hacer con lo que pasó, con la imagen que se tiene también, con los hechos y con tu partido, que además, pues ahora ya muchos se están integrando al gobierno de Andrés Manuel, al Servicio Exterior Mexicano, ¿verdad? Que ya lo usamos para eso, ¿no? ¿Qué cosa? Para cooptar políticos. A ver, varias reflexiones. Primero, yo creo, esa es mi visión, que el país en los últimos 30, 40 años es un mejor país que el de hace 40 años. Objetivamente como país hemos mejorado, todos. Lo que sí es que hay unos que han mejorado mucho más. Entonces nos ha generado una desigualdad que es injusta, incorrecta y que se puede cambiar. Eso es una. Entonces, como país sí hemos avanzado. Oye, ¿cómo no hemos avanzado? También lo que pasa es que el avance ha sido desigual. Los estados del centro al norte del país son unos y los del centro al sur del país son otros. Tienes estados como Aguascalientes y Querétaro que durante los últimos 25 años crecieron 5% anual. El 75% de la población de esos estados es clase media. En cambio tienes Oaxaca y Chiapas durante los últimos 25, 30 o 40 años han crecido 5 veces menos. 75% de la población es pobre. Entonces no es que no sepamos qué funciona y qué no. Lo que no hemos sido capaces es de generalizar las capacidades y habilidades de los mexicanos. Entonces, eso nos pasó en parte. Y claro, casos groseros y grotescos de corrupción que se pudieron evitar, ¿no? Se debieron evitar. Habiendo dicho eso, los mexicanos ya deberíamos empezar a entrar en una visión un poquito más madura, más de adultos, y decir, estas cosas las tenemos bien y estas son las que tenemos que ir a corregir. Andamos en un mundo, y a veces, pero que lo diga nuestro gobierno, con una actitud un poco infantil o como de adolescente, echándole siempre la culpa al pasado. Es que mis papás de chiquitos no me atendieron y no me quisieron. Es la actitud del adolescente. Yo creo que como país tenemos que decir, a ver, estas cosas son nuestras fortalezas, que las tenemos muchas, una ubicación geográfica increíble al lado de la economía más grande del mundo,
una economía que está dentro de las 15 más grandes del mundo, un sector exportador muy dinámico, muy fuerte, un país mucho más diversificado económicamente. En los 70s, finales de los 70s, el 70% de las exportaciones eran petróleo. Sí. Hoy petróleo hoy no es ni el 6% de las exportaciones. Habiendo dicho las cosas que tenemos, oye, tenemos broncas de inseguridad, de desigualdad, seguimos con las de corrupción. Bueno, enfoquémonos en arreglar problemas, pero no sigamos en esta actitud tan mexicana de flagelarnos, donde lo único que logramos es una depresión colectiva y dejamos de ver que tenemos un gran porvenir. Y esa es la parte que a mí más me molesta. Me molesta que nos traigan engañados con cuentitos. Y los cuentitos lo único que están haciendo es que nos dan muy malas cuentas. Entonces yo creo que ya como mexicanos asumamos que tenemos problemas, pero tenemos fortalezas. Y esto es un tema que también le escuché a algún experto de hace muchos años. Las personas salimos adelante fortaleciendo nuestras fortalezas. Sí. No siempre nada más combatiendo nuestras debilidades. Y México tiene un gran potencial, una gran capacidad, pero te decía hace un momento, sí, estamos en una disyuntiva entre si nos animamos a ser país desarrollado o nos dejamos ser Venezuela. En esa... Así tú compararías absolutamente, así. Absolutamente, sí, porque es cosa nada más de tiempo. ¿Sí? Y estas cosas también muy mexicanas de, no, nosotros no somos Venezuela, no nos pareceríamos, pero como en qué no te pareces, platícame tú. ¿En qué? Oye, los venezolanos, por cierto, también muy respetables. Sí. Y de repente también pensaron que no podrían tener un sistema político peor que el que tenían. Pensaban que tampoco podía haber peor corrupción que la que tenían. Y ya llevan 15 años de gobiernos dictatoriales donde su economía hoy no vale ni una décima parte de lo que fue. Entonces, yo sí soy una persona muy optimista en cuanto a lo que creo que podemos ser, pero muy realista en cuanto a lo que nos puede pasar. Y lo que estamos viviendo, porque, pues bueno, ojalá esta violencia se traduzca ya en paz, estas demandas de las víctimas. Bueno, ¿qué te platico? Tú has estado también muy presente en distintas regiones y partes del país, ¿no? Yo, pues, en las noches dando las noticias, la información, de verdad es un México es estrujante, ¿no? Ayer también veía justamente... desgarrado. Pues en el noticiero en el que tú participas, ¿no? Una sección de las personas desaparecidas. Y mira, déjame decirte algo que usaste una expresión que es ojalá. No es Dios quiera, Alá. ¿no? Alá, Dios quiera. A ver, yo soy una persona de fe, pero la esperanza no es un plan. La esperanza no es una estrategia. La fe la debemos de usar para decir, con el empeño y con lo que yo voy a hacer, las cosas van a salir adelante. Pero no van a salir adelante porque pasen. La esperanza no es un plan. La esperanza no es una estrategia. Ahora sí que también este refrán tan mexicano, a Dios rogando, sí, pero con el mazo dando. Sí. O sea, nosotros no vamos a tener un mejor y ayúdate, sistema que Dios te ayudará. Yo en eso creo. Sí. No le pido que haga lo que a mí me toca hacer. Sí. Le pido que me ayude y me dé fuerzas en lo que a mí me toca hacer. Sí. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer los mexicanos. Cada quien hacer lo que nos toca. ¿Y el ingreso del ejército ahora en alguna de estas labores? Si estabas comentando que qué importante la inversión privada, toda esta participación, ahora el ejército entrando a estas áreas. Absolutamente equivocada. A ver, si una de las cosas en las que México se ha destacado a lo largo de su historia como parte del continente latinoamericano, es que en México logramos, después de la Revolución, generar gobiernos civiles. Estoy leyendo la obra de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa y está hablando de la dictadura del presidente Odría militar durante 8 años, ¿no? Pues no. Entonces, lo que está pasando con nuestros militares, primero, pues ya de seguridad ni hablamos, ¿verdad? Que era para lo que los habíamos involucrado indebidamente, pero era para lo que los habíamos invitado, ¿no? Inconstitucionalmente, Inconstitucionalmente, pero también, bueno, quizá en una primera etapa un poco ante la emergencia, de que no se encontraron los mecanismos. Pero ya no nomás están en eso, están interviniendo en actividades para las cuales había especialistas. A ver, no me digas de que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o con personas que también del sector privado no encuentras, ¿no? Quién maneje las aduanas, quién reparta las vacunas. No sé si repartieron juguetes Día de Reyes también seguramente, ¿no? Y la seguridad.
¿no? Y los temas que nos importan a los mexicanos, entonces, no seamos ingenuos. Eso se va a prestar a posibilidades de corrupción en ciertos niveles, que después, ¿cómo le haces para corregir eso? Entonces, me parece indebido. Y además me parece una falta de respeto a un servicio público mexicano de gente que tiene las habilidades y las capacidades para hacer las cosas muy bien, pero bueno, llegaron con una visión antiburocrática. Oye, yo he conocido, hablando de tecnócratas y políticos, ¿cuántas personas en el servicio público mexicano están ahí porque les gusta? No son miembros ni siquiera de ningún partido o fuerza política. Son servidores públicos que se han especializado en transporte o en medicina o en turismo o en agricultura, ¿no? Son servidores públicos profesionales. Nada de eso sirve, y ahora el todopoderoso ejército. Yo lo que te puedo vaticinar es que en 2 años las inconformidades contra el ejército van a ser enormes, porque van a decir, ¿y qué pasó con el tren? ¿Y por qué no caminó lo de las vacunas? ¿Y por qué no funcionan bien las aduanas? Ahora se van a volver ellos críticas de la ineficiencia de muchas de sus labores para las cuales no estaban hechos. Yo veo muy mala la intervención del ejército. Y reserva también información, que bueno, ese es otro tema. Comentaba que gracias a esta apertura que se dio hace algunos años, bueno, con Vicente Fox empezó todo el tema del IFAI, ¿verdad? Pues como periodistas hemos podido tener acceso a documentos importantísimos que han revelado muchas cosas que han transformado al país. Entonces, pues bueno, va a ser ahí otro tema bien delicado, vamos para atrás. ¿no? A ver, yo en ese momento yo fui diputado, yo después ya lo analicé años después. Seguramente había en ese momento una tendencia en el mundo, y el presidente Fox llegó a empujar ese tema, pues, de la transparencia. Y sí es muy útil, porque finalmente como servidor público tú estás manejando recursos públicos. Y es muy importante pues que sepas... Te proteges a ti mismo, porque a la larga también, tarde o temprano, tú dices, ay, no se ve, todo opaco, shalala, y te obliga, el que tú sepas que tienes que transparentar, te obliga a pensar mejor en qué lo vas a usar.